Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de nuestro seminario. El día de hoy nos acompaña el doctor Elías García Claro. Él estudió matemáticas en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Después realizó la maestría en matemáticas en el posgrado conjunto de la UNAM, Campus Morelia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bajo la dirección del doctor Gerardo Raggi. En 2020 se doctoró en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, bajo la dirección del doctor Horacio Tapia. En su tesis de doctorado dieron una aplicación de teoría de representaciones de grupos finitos en teoría de códigos, estudiando la dimensión de códigos que se obtienen como ideales de álgebras de grupo. Sus intereses de investigación se centran en las aplicaciones de teoría de grupos en teoría de códigos y recientemente investiga códigos de cuadrícula con su colaborador, el doctor Ismael Gutiérrez de la Universidad del Norte en Barranquilla, que es de lo que nos platicará el día de hoy. El título de su charla es Códigos de cuadrícula, propuesta de un nuevo paradigma en teoría de códigos. Adelante, Elías. Gracias, Yuriko. Bueno, déjenme les cuento un momento la historia de esto. Ismael vino en el 2019 al coloquio latinoamericano de álgebra y empezamos a hablar de posibilidad de hacer nuevas aplicaciones de teoría de grupos en teoría de códigos. Y precisamente de esa plática fue que surgió la idea de los códigos de cuadrícula, de lo que les voy a platicar hoy. Y es un trabajo que hemos venido desarrollando de manera esporádica. O sea, sí, en 2019 fue cuando surgió como las primeras ideas, pero no ha sido un trabajo que se haya hecho de manera continua. Más que todo en los últimos 6 meses, 7 meses, que sí ya ha sido más en firme. Bueno, para empezar, les presento la distancia de Manhattan o Minkowski L1. De las distancias de Minkowski que se ven en álgebra, distintos cursos de álgebra o análisis, se define la distancia de Minkowski entre, se toman X y Y en Rn, y se define, esta es la métrica LP, que también se llama LP, se define como la suma con I variando desde 1 hasta n de los valores absolutos de pi i de x menos pi i de y, o sea, las proyecciones, es decir, elevado a la p a la 1 sobre p. Entonces, cuando se toma el p igual a 2, esto nos da la euclidiana. Y si se toma p igual a 1, nos da la Minkowski L1, ¿sí? Que también se le llama mucho en la literatura como distancia Manhattan. Eso tiene que ver porque prácticamente nos dice cómo debemos movernos para medir la distancia entre los puntos que se ubican en una cuadrícula. Como si se moviera uno en los bloques de una ciudad, te quieres mover de una esquina a otra esquina, entonces más o menos, y entonces por eso lo relacionan con Manhattan, que es una zona urbana, ¿sí? Entonces, dados X y Y en Rn, pues la distancia se define como, cuando tenemos 1 y 1, pues aquí es 1, aquí es 1, y entonces nos queda la suma simplemente de los valores absolutos de las proyecciones. También me gusta más esta notación para no tener que escribir los vectores en forma extendida, x1, x2 hasta xn, y1, y2 hasta yn. Entonces prefiero simplemente usar las proyecciones. Estas son las proyecciones del producto cartesiano. Entonces, si I es un alfabeto de tamaño MI, es decir, alfabeto en teoría de código se le llama un conjunto finito, ¿sí? Pero se le suele llamar alfabeto porque se piensan que las tuplas con entradas en los conjuntos estos son palabras. Para cuestiones de aplicaciones eso se entiende de esta manera.
Entonces, ahí se toma un conjunto de tamaño MI para ir variando desde 1 hasta N, y entonces, obviamente, uno va a tener una biyección entre el conjunto y el conjunto de enteros que va de 0 hasta MI-1. En este conjunto de números enteros, en este intervalo, hay MI elementos y aquí hay MI elementos, ¿sí? De hecho, cualquier biyección que uno se tome es equivalente a etiquetar o a indexar los elementos de ahí, ¿sí? Y estas biyecciones inducen, obviamente, una biyección entre el producto cartesiano de los A's y el producto cartesiano de estos intervalos de números enteros. Este conjunto que estamos viendo acá, estos A's, este producto cartesiano puede ser cualquier cosa, pero esto vive en Rn, ¿sí? Más particularmente vive en Zn, porque son productos de intervalos de enteros. Entonces aquí uno puede usar la métrica de Manhattan, que está definida en Rn, y restringirla a esto, a este conjunto. Y de esta manera, con la métrica Manhattan restringida acá, y con esta biyección, se puede inducir en el producto de los A's, que lo vamos a llamar a cursiva. Se induce simplemente así, de esta manera. De manera natural, como se induce muchas veces a través de biyecciones, otras estructuras matemáticas. Por ejemplo, cuando se tienen grupos, se tienen anillos y tienes biyección, pues induces a través de una biyección. Bueno, también en espacios métricos se suele inducir biyecciones, se suele inducir métricas a través de biyecciones, así como está aquí. Estos productos de puntos se puede interpretar como los vértices de una cuadrícula, así como esta que estoy pintando acá. Mientras que el conjunto R cursiva, que va a ser el producto de los intervalos, simplemente serán estos punticos así sueltos. Y sin embargo, es isométrico. Con la métrica Manhattan, es isométrico a moverse en esta cuadrícula con la métrica que en teoría gráfica se llama la path métrica, o la métrica del camino o algo así, que es, si yo quiero medir la distancia entre dos puntos, pues me tomo la longitud del camino más corto que los une. Entonces yo te quiero este punto y este punto. Entonces me voy por aquí, 1, 2, 3, 4, esa es la distancia. No, también yo podría irme por aquí, subir, dar la vuelta y llegar acá, pero ese es un camino más largo, ¿sí? Entonces, la longitud del camino más, el mínimo de las longitudes de los caminos que los conectan, eso se le llama la path distance. Y es lo mismo usar la métrica Manhattan en este conjunto de puntos que hablar de la métrica path de la métrica de la teoría de gráficas, para gráficas con esas, definida en esta cuadrícula. Entonces, si tenemos un código, ¿qué va a ser un código? Si tenemos un subconjunto de... Un momento. Si tenemos un subconjunto de este conjunto de puntos o de esta cuadrícula, vamos a decir, y que tiene la siguiente propiedad, que D de C es definido como el mínimo de las distancias entre X y Y, tal que X y Y pertenecen a C, y X es distinto de Y, se va a decir de que C es un N orden de C de código de cuadrícula o simplemente Greek code. Me gusta más cómo suena en inglés, aparte de que es más corto. Código de cuadrícula en español suena muy largo y además no me gusta mucho, pero Greek code es más, me gusta más. Entonces, eso va a ser un Greek code. ¿Qué va a ser un Greek code? Un conjunto de puntos, una cuadrícula. Esa cuadrícula puede ser de n-dimensional, ¿sí? Esta es 2-dimensional, bueno, está en R2, pero también podríamos pensar en R3, bueno, incluso ya cosas que no podemos dibujar, no nos las imaginamos, pero sí, eso sería un código de cuadrícula, de longitud n, tamaño c y distancia mínima de, bueno, aquí no usé la notación DDC, pero simplemente
entienden como que esta D está denotando esta misma. Eso es algo que en teoría de códigos, la distancia mínima se suele denotar simplemente por una D minúscula. Y en ocasiones cuando se está hablando de varios códigos, se denota D y se mete aquí como el código en cuestión del que se está hablando, con respecto al cual se está considerando la distancia. Si es un alfabeto, ahora voy a hablar un poco de la cota de Hamming. ¿Por qué? Porque la cuestión es que hay dos teoremas clásicos de teoría de códigos que se llaman la cota de Hamming y la cota de Gilbert-Barshamov. Y estas dos cotas, que son unas cotas bastante sencillas de demostrar, es más, les voy a dar la demostración aquí, la demostración clásica y la que nosotros hicimos. Son sencillas, pero cuando las metemos en códigos de cuadrícula, se vuelven muchísimo más complejas, pero 10 veces o 20 veces más complejas que las versiones clásicas, que son súper sencillas, que salen demostraciones de 2 líneas. Si es un alfabeto con Q elementos, en A la N se define la distancia de Hamming como la distancia entre, tenemos dos n-tuplas, una n-tupla X y una n-tupla Y, y vamos a medir el número de índices tales que la proyección iésima de X es igual a la proyección iésima, es distinta a la proyección iésima de Y. Ahí donde difieren es el conjunto de esos puntos donde difieren es lo que se llama la distancia de Hamming entre ellos dos. Igual se define si uno tiene un conjunto de A a la N y DH de C es el mínimo de las distancias entre dos puntos que están en el código y que esos puntos son distintos, entonces esto se le llama la distancia mínima del código. Y se dice que C es un N orden de C de H de C código sobre A. Esta es la definición clásica de código en teoría de códigos, ¿sí? Con la distancia de Hamming. Ahora, se define AQND como el máximo de los órdenes de los códigos que tienen los parámetros n, bueno, obviamente su tamaño, de h de c, y que la distancia es mayor o igual a d. Es decir, el máximo de los tamaños de los códigos de longitud n, a la n se le llama la longitud del código. El máximo de los tamaños de los códigos de longitud n y con distancia mínima mayor o igual que d. Esto significa esto. Máximo de las distancias de los códigos definidos sobre A de longitud n y distancia mínima mayor o igual que este d que aparece aquí. Este número nos dice cuál es el tamaño más grande que puede tener un código de este estilo, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño más grande que puede tener un código de este estilo? Bueno, ahora les voy a hablar de dos observaciones que van a servir para la demostración del teorema de la cota de Hamming. Si C es un n orden de C de código y T es la parte entera de D-1 sobre 2, entonces resulta de que la unión de las bolas, fíjense, eso se puede dibujar. Si uno tiene un código, supongamos que están por aquí los punticos, y la distancia mínima digamos que es esto. Esto mide D. Entonces, las bolas, si este es D, uno va a tomar el radio D-1 sobre 2 parte entera inferior. Y con ese tamaño de radio se garantiza que la unión de las bolas centradas en elementos del código, a ver, el código vive en un espacio ambiente, por decirlo así, que pueden ser el resto de puntos, incluyendo los verdes con los rojos, ¿sí? Pero lo que nos garantiza el tomar bolas con centro en el código y radio de -1 sobre 2 es que las bolas centradas en el código van a ser disjuntas, ¿sí? El código va a ser los puntos verdes.
Eso es lo que nos dice esta primera observación. La unión de bolas en el código con radios de -1/2 parte entera inferior es una unión disjunta. Y esta segunda observación nos dice el tamaño de las bolas. Acordémonos que estamos hablando de código con respecto a la distancia de Hamming, esta que definí aquí. Entonces, para esa distancia, para esa métrica, los tamaños de las bolas siempre es la suma con k variando desde 0 hasta r de las combinaciones de n en k por q-1 elevado a la k. Y fíjense que en esta expresión de aquí no depende para nada del x. Entonces eso nos dice que las bolas con respecto a esa distancia, los tamaños de las bolas con respecto a esta distancia no dependen del centro, ¿sí? El centro no influye en el tamaño. Siempre es el mismo tamaño. Entonces, teniendo en cuenta estas observaciones, se prueba el teorema de la cota de Hamming en dos líneas. Si sea t igual a d-1/2, entonces AQND es menor o igual a Q a la n sobre la suma con k variando de 0 hasta t de las combinaciones de n en k por q-1 elevado a la k. Si C es la prueba es sencilla. ¿Por qué la voy a hacer? Porque después les voy a mostrar la versión para la métrica de Manhattan. Y entonces ustedes van a poder identificar las similitudes y las diferencias. Si C es un n orden de C de prima código sobre A, donde D' es mayor o igual que D, entonces las tebolas centradas en elementos de C son disjuntas. O sea, podemos hacer este mismo razonamiento. De hecho, va a ser más fácil porque estamos suponiendo de que la distancia mínima del código es D', que es mayor o igual que D. Y entonces cuando trabajemos con este radio va a ser más pequeño todavía que lo que yo les estaba planteando anteriormente. Entonces estas bolas son disjuntas y entonces la unión con C corriendo en C de las bolas de radio T centradas en C es un subconjunto de a la n, pero que esta es una, aparte de ser un subconjunto, es una unión disjunta. Ahora, si tomamos cardinalidad del lado izquierdo y cardinalidad del lado derecho, pues entonces aquí nos queda que la cardinalidad de esta unión es la suma con C corriendo en C de las cardinalidades de las bolas centradas en C de radio T. Pero fíjense que esto acá, se están, estas bolas yo les dije que eran todas del mismo tamaño. Entonces, si todas son del mismo tamaño, no dependen del centro. Entonces, esto es igual al orden de C por el tamaño de una bola que todas son del mismo tamaño. ¿Y cuál es ese tamaño? Pues habíamos dicho que era la suma con k variando de 0 hasta t de las combinaciones de n en k por q-1 elevado a la k. Y eso tiene que ser, la cardinalidad de este subconjunto debe ser menor o igual a la cardinalidad de a a la n. Dijimos que a era un alfabeto de tamaño q, entonces eso nos da q a la n acá. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión? Este pedazo de aquí, ¿sí? El orden de C por el tamaño de una bola es menor o igual a Q a la N. Despejamos y nos queda que el orden de C es menor que Q a la N entre el tamaño de una bola. Esa es la versión de la cota de Hamming para la distancia de Hamming. La cota de Hamming para la distancia de Hamming. Ahora vamos a hablar de la cota de Hamming para la distancia Manhattan. Nosotros dimos esta definición que sería como la versión alternativa del AQND, ARND. ¿ARND qué va a ser? Va a ser el máximo de los tamaños de los códigos, tal que C es un código, aquí es un código de cuadrícula, ¿sí? Un código con la métrica Manhattan, código de cuadrícula o grid code, un código en R, y D' es mayor o igual que D. Y además vamos a dar esta nueva definición porque la vamos a necesitar. Y es que la primera diferencia que tiene la métrica de Manhattan con respecto a la métrica de Hamming es que las bolas no tienen el mismo tamaño. Sí dependen del centro. Dependiendo del centro, la bola tiene un tamaño distinto. Y en la distancia de Hamming no dependían del centro, siempre era el mismo tamaño. Entonces vamos a llamar eta R al mínimo de los tamaños de las bolas centradas en C. Para la distancia Hamming,
este número eta R de C no tiene mucho chiste porque todas las bolas tienen el mismo tamaño y entonces ese mínimo va a ser la formulita esta que tengo aquí. Obviamente, como estamos hablando de R, entonces sería la suma con K variando desde, perdón, aquí puse 1, es desde 0. En esta última igualdad, puse un 1 aquí y es desde 0. Fíjense que es 0. Un momento. Y acá también lo teníamos desde 0. Acá también desde 0. Pues sí, entonces este mínimo no tendría chiste con la distancia de Hamming. Ya vamos viendo una diferencia. Sin embargo, siguen habiendo similitudes. ¿Cómo qué? Estas dos observaciones. Bueno, la primera observación es una similitud. Si C es un n orden de C de código y T es d-1 sobre 2, la parte entera inferior de d-1 sobre 2, entonces la unión de las bolas centradas en C de radio T es una unión disjunta. Pues sí, porque el razonamiento que yo les di acá, de esto de las bolas, sigue siendo válido independientemente de... sigue siendo válido independientemente de la métrica. Y por otro lado, tenemos otra observación y es que los tamaños de las bolas dependen del centro. El tamaño de una bola depende del centro. Entonces tenemos esta nueva versión de la cota de Hamming. Y es que si T es igual a d-1 sobre 2, la parte entera inferior de d-1 sobre 2, entonces ARND, o sea, el tamaño más grande que puede tener un código de cuadrícula de longitud n en R y distancia mínima mayor o igual que D, ese número va a estar acotado por el producto de los MIs. ¿Quiénes son los MIs? Acuérdense que R, lo que llamamos R, ténganlo en cuenta durante el resto de la plática, lo que llamamos R es este conjunto de punticos, o este producto de intervalos. Entonces depende de MI. Cada intervalito este tiene tamaño de MI. Entonces el tamaño de R es el producto de los MIs. ¿Sí? Entonces mientras que en la cota de Hamming de este lado aparecía el tamaño de a la n, en la cota de Hamming con la versión de la métrica Manhattan, aquí aparece el tamaño de R. Este es el tamaño de R, que es el producto ese de los intervalos de 0 a MI-1. Este pedacito de acá. No quiero que lo confundan, sino solo esto. Y entonces el ARND va a estar acotado superiormente por el producto de los MI sobre eta de TDC y al mismo tiempo va a ser menor o igual al producto de los MI sobre eta CDR. Entonces, la prueba va como sigue. Si C es un n orden de C de prima Greek code en R, con D menor o igual que D', entonces las T bolas centradas en elementos de C son disjuntas y tenemos igual que antes una unión disjunta de bolas centradas en C de radio T contenida en el espacio ambiente o en nuestro conjunto universal, por decirlo de cierta manera, nuestro universo, ¿no? Donde viven nuestros códigos. Entonces, ¿qué es este producto que habíamos definido antes? Entonces la cardinalidad de esto va a ser, aquí la tenemos, va a ser menor o igual a la cardinalidad del espacio ambiente, se le suele llamar a esto, el espacio ambiente. Y esto es igual al producto con I variando desde 1 hasta n de los MIs. Y esta unión, como es disjunta, es igual a la suma con C corriendo en C de los tamaños de cada una de las bolas. Pero en la versión clásica de la métrica de Hamming, aquí todas estas bolas tenían el mismo tamaño, que era la formulita aquella que mostramos, y multiplicábamos el orden de C por el tamaño de cada bola. Aquí no tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo hacemos para completar la cota? Pues tomamos el tamaño mínimo de una bola centrada en C y de radio T, que es lo que llamamos eta C, eta sub T de C. Y lo sumamos y entonces se tiene esta desigualdad. Y ahora sí, esto es un número que no depende de estos C minúsculas que están corriendo aquí, de estos índices. Y entonces esto es el orden de C por el eta sub T de C. Simplemente al final despejamos. Este término lo pasamos a dividir acá y nos queda que el orden de C es menor o igual a producto de los MI sobre eta sub T de C.
pero resulta de que si uno toma los tamaños de bolas centradas en C y de radio T, ese conjunto va a ser su conjunto de los tamaños de bolas centradas en R y de radio T. Y eso va a implicar que cuando tomemos mínimos, va a quedar que el mínimo de este conjunto va a ser más grande que el mínimo del conjunto más grande. Es decir, que eta sub T de R es menor o igual a eta sub T de C. Y entonces los 1 sobre eta sub T de C va a ser menor o igual a 1 sobre eta sub T de R. ¿Sí? Y si multiplicamos por el tamaño de R, ya nos queda esto. Ya teníamos este pedazo de cota. ¿Sí? Esto es esto mismo. Pero ahora le vamos a agregar otro pedazo acá nuevo. Y es lo que estoy diciendo aquí. Multiplicando por el producto de los MIs aquí y aquí. Y entonces va a quedar producto de los MI sobre eta sub T de C, es este cociente, es menor o igual a producto de los MI sobre eta sub T de R, que es este otro cociente. Y ya terminamos el teorema. Queda esta versión. Ahora, para la distancia de Gilbert-Bachamov, hay que hacer la siguiente observación. Bueno, no les voy a, estoy calculando el tiempo y creo que debo ir un poco más rápido, así que no les voy a dar la demostración de la versión clásica, solo les voy a decir qué dice la versión clásica. Aquí yo había puesto la prueba, pero no la voy a dar para la distancia de Hamming. Entonces, si C es un subconjunto de ala n, que es un n a sub qnd de código, entonces resulta de que estos códigos que tienen, esto significa que este es un código con tamaño lo más grande posible, ¿sí? Lo máximo. Si este es un código con tamaño lo más grande posible, entonces las bolas centradas en él y de radio D-1 cubren a todo el espacio ambiente a la n. Es decir, como todas estas bolas viven dentro de la n, esto es lo mismo que decir que a la n es igual a esta unión. Esta unión no es disjunta, pero a la n es igual a todo esto, entonces lo cubren. Y la cota Gilbert-Bachamov nos dice que el tamaño más grande que puede tener un código, este número AQND del que hemos hablado, es mayor o igual a Q a la n sobre dividido sobre la suma con K variando de 0 hasta D-1 de NK por Q-1 a la K. ¿Esto qué es? Este es el tamaño de una bola de radio D-1. Ahora, la versión alternativa que vamos a probar es esta. Si C es un código de cuadrícula que tiene tamaño, aquí se me olvidó ponerle el R, él tiene tamaño A sub RND y distancia mínima D. Entonces, la cuadrícula R, el espacio ambiente, va a ser igual a la unión con bolas centradas en 6 de radio D-1. Y el teorema nos dice lo siguiente. Esta propiedad la vamos a usar para el teorema, ¿sí? Igual que antes. Si C es un N AR N de código, en R, entonces el tamaño más grande posible que puede tener ese C va a ser mayor o igual, el tamaño de ese C, perdón, que él tiene el tamaño ARND, va a ser mayor o igual al producto con I variando desde 1 hasta N, dividido entre gamma D-1 de C. ¿Quién es este gamma D-1 de C? Uy, pensé que ya lo había definido. Gamma R, si tenemos R mayor o igual que 0, gamma R de C va a ser igual al máximo de los tamaños de bolas con radio C y centradas en el código. Fíjense que el eta era el mínimo. Este es como lo contrario, ¿no? Este nos cuenta es el máximo tamaño de una bola. Y entonces tenemos esta cota. Supongamos que ese es un NAARND código. En R, entonces vamos a tener que calculemos el tamaño de las
sabemos por la observación anterior que yo les dije que R es igual a esto. Entonces, cuando yo tome cardinalidad aquí, eso me va a dar esta igualdad de acá. O sea, esto de aquí es por la observación 1. La cardinalidad del espacio ambiente es igual a la cardinalidad de estas bolas. La cardinalidad del espacio ambiente es el producto de los MIs. La cardinalidad de estas bolas es menor o igual a la suma de las cardinalidades de cada una de ellas. ¿Sí? Y la cardinalidad de cada una de ellas es más pequeña que el máximo de las cardinalidades de las bolas con radio de -1. Y ese máximo es el que llamamos gamma de -1 de C. Y estamos sumando gamma de -1 de C tantas veces como C, entonces esto es del orden de C por gamma de -1 de C. O sea, en conclusión, podemos despejar lo pasamos a dividir acá, ¿y qué tenemos? Tenemos que el orden de C, que es igual a RND, es mayor o igual al producto de los MIs dividido entre gamma de -1 de C. Haciendo un razonamiento similar a como dije antes, pues se tiene la otra desigualdad. El otro pedazo que nos hace falta. O sea, vamos por aquí. Solo tenemos este pedazo. Y bueno, una justificación similar ya nos da el otro. No quiero extenderme tanto porque estoy contando el tiempo. Entonces, en las versiones de la cota de Hamming y de Gilbert-Barshamov para la distancia de Manhattan, estas versiones que acabamos de demostrar, las cotas dependen de estos números eta sub t de c, en el caso de la cota de Hamming, eta sub t de c de c y eta sub t de c y eta sub t de r en la cota de Hamming. Y en la cota de Gilbert-Barshamov, gamma sub d menos 1 de r y gamma sub d menos 1 de c. O sea que en realidad no tenemos las cotas todavía como las versiones clásicas, porque las versiones clásicas nos dan una cota, fíjense aquí, donde toda la cota ya es una fórmula donde nada más ustedes le meten los parámetros, meten n, meten q y t, y hacen el cálculo y ya saben cuál es el número que está acotando ahí. Igual acá, ustedes meten q, meten d, y hacen estas cuentas y ya saben cuál es la cota, saben cuál es ese número. Aquí realmente no lo tenemos todavía. Entonces, como una versión light, por decirlo de cierta manera, liviana o más débil, más suave comparado a las versiones originales o a lo que ofrecen las versiones originales. Entonces, como las cotas dependen de esos números, nosotros vamos a calcular, ahora nos vamos a concentrar en calcular este numerito y este numerito. ¿Por qué estos números no? Porque estos números dependen del código con el que se esté trabajando. Entonces habría que tomar códigos con unas propiedades combinatorias muy particulares para poder calcular fórmulas para estos números. ¿Sí? Que se puede, de pronto se puede, todavía no hemos pensado suficiente en eso, pero eso podría ser un trabajo a futuro. De momento, simplemente vamos a calcular el tamaño más pequeño que puede tener una bola centrada en R cursiva, en nuestro espacio ambiente. Y el tamaño más grande. Esos van a ser los números que nos van a preocupar en lo que sigue. Denme un momento. A veces se tarda esta pizarra, no sé por qué. Ya debería haberme abierto. Ya me abrió. Entonces, vamos a empezar tratando de entender cómo son las bolas en la cuadrícula. ¿Qué significa una bola en la cuadrícula? Supongamos que tengo aquí la cuadrícula. Acuérdense que R son los vértices de esta cuadrícula. No es la cuadrícula como tal, sino los vértices. Consideremos R como el intervalo de 0 a 8 por el intervalo de 0 a 3. Tomamos la cuadrícula y, por ejemplo, pensemos en esta bola que está centrada en el punto de coordenadas 3,3. Las bolas se ven así, se ven como rombos. Las bolas con la métrica de Manhattan se ven así. Entonces, si ustedes entran en el punto 3,3, la bola de radio 2 centrada en 3,3 se ve como la bola de radio 2 centrada en 3,3, y le voy a poner un gorrito. ¿Qué significa esto? La bola, pero en R2.
La bola en R2 centrada en 3,3 es todo este rombo. Y cuando lo interceptamos con la cuadrícula, nos da la bola del punto 3,3 en la cuadrícula. Entonces nuestras bolas se van a ver como bolas en ZN interceptadas con la cuadrícula. Que la cuadrícula la pueden pensar ustedes como una especie de hiperrectángulo de Rubik. ¿Por qué digo de Rubik? Porque no es un hiperrectángulo, sino que es cuadriculado. Le recuerda a uno lo que es un cubo de Rubik, pero quitándole las caras. Lo que se llama el unoesqueleto del cubo de Rubik. El cubo de Rubik con el que jugamos, el típico. Entonces, fíjense, se pone uno aquí en el punto de coordenadas 4,3 y la bola de radio 1, pues se ve así como esto. Estos serían estos 4 puntos. Fíjense que esta bola que tenemos aquí de radio 2, centrada en 3,3, tiene tamaño 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero si yo me centro ahora la bola en el origen, ya la bola no tiene tamaño 9, sino que tiene 6 puntos. 3, 2, 1, 6. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿qué diferencia hay entre este centro y este centro? Bueno, es evidente que esta es una esquina y esto no es una esquina. ¿Sí? Entonces uno se preguntaría, ¿cómo hacemos para que los tamaños de la bola sean lo más pequeños posible? Porque acuérdense, nuestro problema o nuestro interés en este momento es calcular eta R de R. ¿Qué es eso? Eso es el mínimo de los tamaños de las bolas con radio R centradas en R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar la intersección de una bola? Pues parece aquí que esta es más grande y entonces la esquina funciona mejor. Entonces definimos el conjunto de los puntos outermost o más externos de R, que se definen, lo vamos a definir como el producto con I variando desde 1 hasta N de estos conjuntos 0 a MI-1. No, 0 y MI-1, solo tiene estos dos puntos, ¿sí? Este conjunto de los puntos más externos o puntos de esquina, esto lo modela. Aquí está modelado para una cuadrícula arbitrar en Rn, así se ven las esquinas. El producto cartesiano de conjunto 0, mi-1. Y vamos a ver otro ejemplo aquí. Fíjense, aquí tengo el típico R va a ser el intervalo 0,2 elevado a la 3. Y fíjense la cuadrícula que tenemos acá, que R es los vértices de esta cuadrícula. Esto es el esqueleto, el unoesqueleto de un cubo de Rubik de 2x2 con el que jugamos. Y si yo me tomo la bola centrada aquí, en este punto, y radio 2, pues la intersección me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos. Pero si yo me voy al centro y hago la bola de radio 2 centrada aquí en todo el punto de la mitad, la intersección me da 1, 2, 3, 4, 5, todos los 9 del segundo nivel, entonces serían 14 y 5 más, 19. Entonces la bola centrada en este punto es menor que la bola centrada en este. Y esta es la más grande posible. Pues es de imaginarse, ¿no? Es intuitivo porque es la que está ahí como en el núcleo, en el centro. No hay nada más interno. Entonces ese es un punto que vamos a llamar inermoso o más interno, inermoso. Y bueno, de hecho la cota, lo que vemos aquí de que esta tiene tamaño más grande, uno puede decir con certeza, gracias a un teorema que les voy a mostrar más adelante, que en efecto este tamaño es el tamaño, perdón, aquí me confundí y puse eta, pero ahora estoy hablando de gamma, del tamaño más grande de una bola. Ese fue un error ahí de desconcentración. Gamma y gamma. Entonces el tamaño más grande que puede tener una bola es 19.
en este espacio de ambiente. Y vamos a decir que el conjunto de los puntos inermosos más internos de R se define como este producto cartesiano. Eso modela. En una cuadrícula n-dimensional arbitraria, estos son los puntos más internos. Y nosotros demostramos el siguiente teorema, que si se toma un X en los puntos más externos de R, pues el tamaño, de nuevo, este es un error de distracción mía, el tamaño de la bola con centro en X, en un punto augermoso, y radio R, es lo más pequeño posible. Y el tamaño de la bola con centro en X, en un punto inermoso, y radio R, es lo más grande posible. Y gracias a eso, ahora nos vamos a concentrar, como nosotros queremos descubrir unas fórmulas para estos numeritos, pues ya sabemos dónde centrarlos, dónde centrar las bolas. Las centramos en puntos augermosos y en puntos inermosos. Y vamos a calcular, hacer las cuentas con ellos. Los puntos inermosos, por ejemplo, de este cubo de Rubik que vemos aquí, que es un cubo de Rubik típico con el que jugamos de 3×3, son estos 8, estos 2, y estos 4 y estos 4, estas dos colecciones. Y les voy a mostrar de una, no sé si, no. Bueno, les voy a hablar de la fórmula, pero no les voy a mostrar los ejemplos, el desarrollo de los ejemplos que quería, pero veo que el tiempo no me va a alcanzar. Una fórmula para eta R de R. Cuando R es un MN cubo de Rubik, eso significa que se ve así, que R es el conjunto de vértices de un cubo de Rubik, un esqueleto de un cubo de Rubik. Entonces nosotros calculamos de que si el radio R es más pequeño que los MIs, entonces que los MIs menos 1 es menor o igual a MI menos 1, si R es menor o igual a MI menos 1, entonces uno puede usar esta fórmula para calcular a eta R de R. Es esta que tenemos aquí. Pero si el radio, esto es para todo I. Bueno, de hecho aquí estamos hablando de un cubo de Rubik, entonces no hay, todos los MI son iguales a un M. Entonces tendría esto. Si el radio es menor o igual a M menos 1, se aplica esta fórmula. Y ya tenemos el eta. Y entonces ya casi completamos la cota de Hamming de verdad. O sea, no como una estimación como la que teníamos, sino ya que tenemos algo que podemos calcular los valores de la cota. Y si ocurre algo como esto, que es decir, que nos centramos en un punto esquina, trazamos la bola, la interceptamos con la cuadrícula, pero se sale, o sea que el radio R es mayor que M, es mayor o igual que M. A ver, ¿qué había dicho que? Menor o igual que M. Bueno, si es mayor o igual que M. Entonces, si eso ocurre, pues la fórmula que tenemos es esta que está aquí. Esta fórmula hermosa que ven aquí, y bueno, eso nos permite calcularlo. Como veo que estoy pendiente del tiempo y no quiero retrasarme, voy a pasar al siguiente tema, que es hablar de códigos de grupo. Fíjense, nada más les hablé de una cota, de una fórmula para eta R de R, pero también calculamos una para gamma R de R, pero por motivo de tiempo no la voy a mostrar. ¿Sí? Deme un momento, ya estamos. Entonces, si uno está en un grupo abeliano, supongamos de que yo tengo ahora mi alfabeto es un grupo abeliano, es producto de grupos cíclicos. No se distraigan con todos, sino solamente empecemos en esto. Ahora vamos a pensar que tenemos un grupo abeliano que es producto de cíclicos de tamaño MI. Entonces, cualquier elemento en A se escribe como producto de los generadores. Vamos a suponer que los generadores son estos keys que estoy pintando aquí. Entonces, todo elemento se escribe así, con donde los exponentes los podemos considerar entre mayores o iguales a 0 y menores o iguales a MI menos 1. Eso prácticamente ya nos está dando una facilidad
ponerlos en correspondencia con este tipo de cuadrículas que nosotros estamos investigando, para las cuales calculamos la cota de Hamming y la cota de Gilbert-Bachamov. Entonces aquí la distancia entre dos elementos del grupo abeliano con respecto al conjunto de generadores, fíjense, la distancia depende del conjunto de generadores que uno haya fijado. Si no se fija el conjunto de generadores, esto no tiene sentido. Y no solo se tiene que considerar de que se tiene que fijar el conjunto de generadores, sino que también se tiene que considerar de que los exponentes bajo los cuales vamos a representar a los que van a aparecer aquí en la representación de los elementos deben ser siempre entre 0 y mi menos 1. Teniendo en cuenta eso, podemos definir la distancia de dos elementos como la suma con i variando desde 1 hasta n de los valores absolutos de los exponentes epsilon i menos delta i. Y con eso nosotros tenemos que podemos definir códigos de cuadrícula de grupo, códigos de grupo de cuadrícula. Si C es un subconjunto de un grupo abeliano que es producto de grupos cíclicos generados por GI, entonces vamos a definir D como el mínimo de las distancias de X y Y en C y X distinto de Y. O sea, esta es la distancia mínima. Y se va a decir de que C es, si C satisface esto de que un subconjunto de este grupo abeliano y su distancia mínima es D, entonces se va a decir que es un N orden de C de código de cuadrícula en A. Pero en el caso particular de que C sea un subgrupo de este grupo, vamos a decir que es un código de grupo en A. ¿Sí? Ya no va a ser un solo código, simplemente código, sino código de grupo. Y tenemos este teorema muy hermoso, y es que si tomamos un elemento en nuestro grupo abeliano, que sea distinto del 1, y tomamos el código generado por este elemento, bueno, el elemento se escribe así como producto de los GI con exponentes, les digo siempre, mayores o iguales que 0 y menores que mi menos 1. Esta es una notación también alternativa para el conjunto 1 hasta n. Entonces, y definimos LI como el máximo común divisor entre los exponentes que aparecen en este generador, en este elemento generador, y los MIs, que son los órdenes de los GIs. Tomamos LI como el máximo común divisor entre I y MI. Y tomamos L como el mínimo de los LIs. Entonces vamos a tener que la distancia mínima de Manhattan va a ser mayor o igual a la distancia mínima de Hamming del código multiplicada por ese L, que es el mínimo de los LIs. Vamos a hacer un ejemplo. Me tomo el grupo cíclico C4 por C8. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Generado de X por generado de Y por generado de Z, donde generado de X genera el orden de X y orden de Y es 4 y el orden de Z es 8. O sea, este C4 por C4 por C8. Y me voy a tomar el código, el grupo cíclico, el código que es un grupo cíclico generado por X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. Si uno lo calcula, eso da X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado, X a la 4, Z a la 4, Y a la 4, Z a la 4, que es Z a la 4, X a la 6, Y a la 6, Z a la 6, que es X a la 2, Y a la 2, Z a la 6. O X a la 8, Y a la 8, Z a la 8, que es 1. Y el 1. Entonces resulta de que estos elementos, el del código, están en biyección con estos elementos en Z3, ¿sí? Y eso, acuérdense que con respecto a la distancia de Hamming, la distancia mínima es el mínimo de los pesos de los elementos. ¿Cuál es el mínimo de los pesos? Es el mínimo, el vector que es distinto de 0 con menores entradas distintas de 0. Es en este caso el 004. Entonces la distancia de Hamming mínima de ese código es 1. Y si calculamos el L, como en el teorema les decía, me da 2. Y entonces que me quedaría 1 por 2 y entonces la cota inferior es 2. Ahora, ¿cuál será la distancia mínima de Manhattan? Resulta que es 4. Si yo ubico los elementos 0, 0, 0, aquí está el origen. Aquí la orientación que voy a usar para ubicar los elementos del código es esta.
Este es X, este es Y y este es el eje Z. O sea, es un poco rara, pero ya había hecho el dibujo cuando me di cuenta de que no usé la orientación estándar. Entonces, si nos vamos el 0, 0 está aquí, este es el 2, 2, 2, este es el 2, 2, 2, este que está aquí. Luego el 0, 0, 4 aquí está. Y luego el 2, 2, 6 aquí está. Y entonces si nosotros miramos y calculamos la distancia mínima de Manhattan, resulta que nos da 4. Yo hice las cuentas, pero ya no me voy a extender más en eso. Nos da 4 y eso es mayor o igual a 2 veces la distancia Hamming, que es 1, por el L, aquel que era el mínimo de los máximos comunes divisores entre los exponentes que aparecen aquí y los órdenes de cada uno de estos X, Y, Z. Entonces resulta de que es una cota inferior para la distancia mínima Manhattan. Bueno, ya habiendo dicho eso, pues ya terminé. Quería hacerles una invitación al encuentro colombiano de teoría de grupo y sus aplicaciones que está organizando Ismael, que sería del 24 al 25 de noviembre de este año. Y aquí van a haber invitados muy reconocidos en el área de teoría de grupos. Y bueno, dejarles abiertas la invitación. Si tienen algún interés. Se me olvidó poner aquí el correo de Ismael. Ismael, ¿me puedes compartir tu correo para escribirlo aquí? Ya lo escribo en el chat, Elías. Ok, perfecto, perfecto. Ok, déjenme lo escribo. isgutier@uninorte.edu.co. isgutier@uninorte.edu.co. Entonces, están invitados al evento y bueno, eso sería todo porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Gracias. Aquí hay algunas referencias de él. Muchas gracias, Elías. Muy bonita tu presentación, muy interesante. Bueno, vamos a dar oportunidad por si hay alguna pregunta o comentario de los asistentes. Hola, yo tengo una pregunta, pero no es muy relacionada a la exposición. Es más bien sobre la cuestión que escuché que Elías hizo su maestría en la parte de teoría de representaciones. No sé si pueda preguntarle algo sobre esa cuestión. Sí, claro, pero ¿es algo relacionado con código o de mi experiencia de mi vida o algo de un tema de teoría de representaciones? No te entiendo muy bien. Porque si es un tema de teoría de representaciones, me podrías mandar un correo. Si es algo de mi vida, sí, adelante, pregúntalo. Y si es relacionado con teoría de código, pues con más razón, pregúntalo. Ok. Bueno, es que era más bien como que preguntar sobre cuál sería como que la bibliografía más buena para entrarle a la teoría de representaciones. Es que yo estoy estudiando álgebras de grupo, de tipo de representación, en este caso salvaje y manso, y quiero ver sobre esa parte. Entonces, Ok, entonces, si es respecto a eso, escribe un correo y yo te mando bibliografía, ¿vale? Ok, va, gracias. Vale. ¿Y el correo es por...? Sí, espérate, ya te lo escribo aquí. Elías Javier García @gmail.com. Ese es mi correo, me puedes escribir ahí y con todo gusto te comparto bibliografía y te digo, sí, te puedo ayudar un poco con eso. Ok, va, muchas gracias. Bueno, entonces, respecto a referencias, aquí están referencias. Quiero hacerle unos comentarios finales. Porque ustedes me podrían preguntar, Elías, ¿y por qué ese título, no? ¿Por qué ese título de propuesta de un nuevo paradigma? Bueno, en esta referencia del 2012, Gaby Dulin, que es un
de los más famosos de teoría de código a nivel mundial, tiene miles de citas ese señor, es un prestigiosísimo. Bueno, este señor menciona que los códigos con la métrica Manhattan no se han estudiado en el contexto de teoría de código. ¿Sí? Fíjense, 2012. Y luego me encuentro con esta otra referencia, 2018, donde dicen de nuevo lo mismo. Y ya estamos hablando de 2018, hace unos cuantos años atrás, o sea, no hace mucho, porque 2012 ya es 10 años, una década. Y bueno, uno se pone a buscar códigos con la métrica Manhattan y no encuentra prácticamente nada. O sea, hay 2 o 3 artículos y si encuentras más, ya te están hablando no de este tipo de códigos que nosotros estamos hablando, sino que son simplemente subconjuntos de Z a la N, y entonces están pensando como que el espacio ambiente es Z a la N, ¿sí? Y entonces ya ahí muchas cosas cambian, porque ya cotas de las cuales depende el tamaño del espacio ambiente, como las que probamos hoy, ya eso ya no aplica, y bueno, ya es otra historia. Y usan teoría de laticias, teoría de retículas, calculan volúmenes y bueno, cosas muy interesantes que tienen también aplicaciones a otras áreas como teoría algebraica de números y otras cosas, pero no es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es prácticamente una cosa completamente inexplorada. Ahora, ¿cuál es la razón? Gaby Dulin dice aquí en 2012 que la razón es que no hay canales para transmitir este tipo de códigos, que no hay canales que modelen este tipo de códigos. En teoría de códigos pues, se busca como buscar aplicaciones a la detección y corrección de errores en transmisión de información, y para eso se evalúan situaciones donde hay unos objetos que se llaman canales, y si un código tiene objetos que modelen el canal, pues es más deseable para estudiar. Pero aún así, aunque no hayan canales que modelen estos códigos, a mí me parece que desde un punto de vista desde las matemáticas puras, tiene interés, y también que podría servir para no solo encontrar las típicas aplicaciones que se han encontrado siempre en teoría de código, sino nuevas aplicaciones. O sea, buscar aplicar estos códigos a resolver nuevos problemas que no tengan que ver con las aplicaciones clásicas o típicas que se han usado en teoría de códigos en el pasado. De acuerdo. ¿Algún otro comentario o pregunta para Elías? Bueno, Elías, yo nada más quiero hacer una pregunta rápida. Por los dibujos que mostraste de las bolas, no sé, o sea, tal vez lo estoy entendiendo mal. En esta versión y con esta métrica, ¿esas bolas tienen la posibilidad como de intersectarse? Sí, claro, claro. Se pueden interceptar. Lo que pasa es que yo mostré solo bolitas sueltas. Pero sí, sí se Sí, pueden interceptar, claro. y entonces Mire, ajá. eso, no sé, ¿no causaría como un problema al momento de tratar de calcular los parámetros del código? No, pero Porque es lo que que, si tú piensas en en las bolas de Hamming también se pueden interceptar, ¿sí? Ya cuando tú sí, las pero tomas. cuando, cuando piensas como en este proceso de codificación en el código, lo que queremos es como, de cierto modo, como todas las bolitas. Ah, ok. Entonces tu pregunta, para ser más precisa, es si se puede interceptar con T, con el radio igual a d-1/2 parte entera inferior. O No, no se para algo, interceptan. un radio. Ujú. Si no, no se interceptan. O sea, satisfacen la misma propiedad antes que usábamos para máxima verosimilitud, Mm. ¿sí? Que te tomas el radio, ¿cómo se llama? De empaquetamiento, el radio de empaquetamiento del código, y ya teniendo con ese radicito que es la distancia mínima -1/2, la parte entera inferior de eso, ya no se interceptan, y ya eso permite hacer la decodificación por máxima verosimilitud. Aquí ocurre exactamente lo mismo que en la versión clásica, que creo que era tu pregunta. Sí, de acuerdo. Ocurre exactamente lo mismo. De Gracias. hecho, nos dimos cuenta que esa propiedad ni siquiera depende de la métrica que tú te agarres, ¿sí?
Eso no realmente, yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero ya trabajando en este problema me di cuenta que eso no depende de la métrica. O sea, agárrate una métrica y te va a funcionar esa propiedad. Claro. Gracias, Elías. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues desearles que la teoría que están desarrollando tenga mucho éxito y encuentren cosas muy interesantes. Gracias, María José. Entonces, bueno, es para concluir la sesión. ¿Me permites compartir un poco la pantalla, Elías? Sí, Para claro. Sí, claro, hacerte una entrega virtual de tu constancia de participación en esta sesión, que, bueno, pronto vas a recibir por correo. Bueno, gracias. Entonces, Federico, Lisbeth y María José. ¿Ay, de qué? A las entonces jóvenes. yo dejo de compartir y, Las bueno, jóvenes. muchas gracias. Gracias a todos. Si son tan amables de abrir su pantalla. Veo que está el profesor Horacio. Saludos, profesor. ¿Cómo está? Ahorita tenía la cámara abierta, pero la cerró. Tenía la cámara abierta. Aquí está Horacio. Buenas tardes, Horacio. No se te oye, Horacio, no se te oye. Tienes tu micrófono apagado. Ajá, tiene el micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya lo vimos. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a tomar la screenshot. Listo. Bueno, De acuerdo. Gracias, Elías. de Pues nada. gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Nos vemos. Adiós. Bueno, pues gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Bonita Luego, tarde. adiós. Que estén bien. Buena tarde. Hasta luego. Saludos a Bye. todos. Saludos a... Estén bien Cuídense. todos. Bye. Cuídense. Hasta luego.